televisivos hondureños, y para mí es un gusto siempre poder opinar acerca de un tema que evidentemente se ha vuelto muy de coyuntura a nivel de Centroamérica. Así es, usted ha escuchado muy atentamente lo que ha pasado en menos de 24 horas. 15 miembros de la Policía Nacional, 11 en el norte del país, y 4 más aquí en la capital de la República han sido algunos presentados a tribunales, otros capturados infragantis por diferentes delitos que se presume sería lo que debe de combatir ese agente. No a la inversa, porque están encargados de la seguridad, del bienestar y evitar ese tipo de delitos. Pero son ellos quienes los están cometiendo. ¿Cómo analiza este hecho usted? Sí, es importante mencionar de que en todos los países del mundo estas instituciones deben estar siempre siendo fiscalizadas de manera interna, es decir, y constantemente. Por ejemplo, en El Salvador, antes era muy común de que pandilleros le pagaban a policías para saber de operativos, para colaborar con ellos. Es decir, años atrás, antes del gobierno de Bukele, se detuvieron a varios agentes, inclusive a veces hasta oficiales, que colaboraban con las pandillas. Quizás aquí no tenemos mucho el problema del narcotráfico como el caso de Guatemala, que también logran infiltrarse en esas instituciones de seguridad pública, sino que aquí eran más las pandillas, tenían un poder económico a base de la extorsión, que era un ilícito, donde contrataban, por ejemplo, a un sargento en el 2013, se le condenó a algunos años porque recibía $1,500 mensuales de las pandillas. Sin embargo, con el combate frontal que ha tenido El Salvador con el gobierno actual de Bukele, las pandillas, las cuales las ha logrado controlar y neutralizar, la misma policía también se ha ido saneando, es decir, a nivel institucional, a nivel interno, son escasos los indicios que se dan de corrupción. Sin embargo, hace como un mes se detuvieron a 3 agentes policiales en El Salvador porque estaban vendiendo droga, es decir, narcomenudeo. Estamos hablando de un nivel más bajo. Sin embargo, podemos ver que siempre es importante tener ese monitoreo a nivel interno de las instituciones policiales, porque se dio este caso. Sin embargo, se logró la captura y están actualmente en una judicialización de este delito. Eso es importante. Y también mencionar quizás el caso de Honduras, que es importante también que se lleve a los juzgados. Esperemos, para el pueblo hondureño, que estas personas no queden en libertad, porque ese es el punto de inflexión y de análisis, que cuando se dan las capturas, como pasaba en El Salvador antes, y posteriormente a los 3 días quedaban en libertad. Ahora ya no sucede eso acá, es decir, se ha logrado tanto la captura masiva de delincuentes como los procesos de judicialización, pero ha sido un proceso jerárquico, digamos de esta manera, desde el Estado, es decir, en este caso, quien gobierna, que es el presidente. Ha habido yo siempre le he denominado una reestructuración institucional, porque ha habido cambios de jueces, han habido modificaciones al Código Penal, Procesal Penal, que eso ha permitido no solamente el combate a las pandillas, sino que también casos de corrupción, en este caso de oficiales o también de políticos, porque en el actual gobierno de El Salvador tenemos inclusive a uno que era el secretario de Proyectos Estratégicos de la Presidencia, detenido por corrupción, a un diputado, cuando ya no es diputado, le quitaron el fuero y lo capturaron y está en proceso también por corrupción. Es decir, eso antes no se miraba en El Salvador. Entonces, es un saneamiento institucional. Claro, entonces lo que yo logro entender es que en El Salvador, que ha reducido tanto su índice de criminalidad, tanto también índices que en realidad eran extremadamente elevados, más de 80 muertos un solo día, según recuerdo yo las últimas veces en El Salvador, y que se ha logrado reducir incluso a estar casi un año sin ningún tipo de homicidio. Bien, pero lo que usted me está diciendo en su análisis es que debe de ser un esfuerzo concatenado, no solamente con el presentarlos ante tribunales, sino que además haya la depuración, autodepuración dentro de la policía y el saneamiento de los órganos impartidores de justicia para que el Ministerio Público haga lo que debe de hacer y el juez no deje libre después a este policía que fue capturado, por ejemplo, en este caso, uno que según el Ministerio Público fue infraganti, una vez ya iniciado este proceso. Deben entonces concatenarse esfuerzos para que la depuración de algunas organizaciones que están a cargo de protegerlos como hondureños pueda ser efectiva y que sean para lo que fueron hechos, para proteger a la población y no más bien para estar delinquiendo. Sí, recordemos que yo lo defino de esta manera, es un andamiaje interinstitucional que debe trabajar en sintonía, como un engranaje al unísono. Si no, no se va a poder hacer. Por ejemplo, aquí cuando Bukele llegó a El Salvador, él creó lo que denominó, no es que lo haya creado de forma institucional en un organigrama, sino que se puede decir la dinámica de trabajo. Sin embargo, de palabra, llamémoslo de esta forma, se llama el Gabinete de Seguridad Ampliado.
el cual lo Sí. integra el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, que es la Fuerza Armada, centros penales y la Fiscalía General de la República. ¿Por qué menciono esto? Porque el fiscal no lo designa el presidente, sino que es una elección de segundo grado en El Salvador, el cual eligen los diputados. Pero ese andamiaje de instituciones ha permitido un combate frontal, no solamente contra las pandillas. Yo lo menciono en los canales de televisión aquí en El Salvador, que interesante cómo se está desbaratando estructuras delincuenciales en El Salvador a nivel de delitos informáticos, pornografía infantil, gente que inclusive muchos colombianos y venezolanos que estafaban antes a través de redes sociales, también se están logrando capturar. Por eso es importante replicar esto, no solamente en Honduras, sino que a nivel de otros países, donde las instituciones tengan un compromiso real de ser transparentes, porque al final, si también hay políticos que le dan la venia a estas acciones, ahí está complicado, como el caso de México, por ejemplo. Vemos que en México la parte de seguridad pública, ahí es complejo. México es muy complejo, vemos el narcotráfico como ha permeado, que recordemos que en política el poder económico es el poder real, y si estos políticos no tienen la convicción de servir al pueblo, difícilmente van a poder erradicar ese problema. Aquí es lo que hemos tenido en El Salvador, un presidente al mando del Plan Control Territorial y con una jerarquización bien definida y respetada, porque ese es el caso. Antes teníamos presidentes que decían combatir esto, sin embargo no lo hacían. Y teníamos diputados que no estaban de acuerdo en aprobar un régimen de excepción, en aprobar modificación al Código Penal o procesal penal. Ahora, al tener una mayoría, el presidente de la República, El Salvador, en la Asamblea, le ha favorecido para la ejecución de esta reestructuración institucional que, como digo, a la fecha ha logrado índices, para mí eran impensables. Yo estuve 15 años en la Academia de Policía como docente, trabajé con un ministro de Justicia, con el primero, el presidente Bukele, y parecía impensable llegar a estos niveles. Nosotros cerramos el año pasado como el país más seguro de América Latina, con 2.4 asesinatos cada 100.000 habitantes, 2.4, cuando en el 2015 tuvimos 106 cada 100.000 habitantes. Era increíble, altísimo. es decir, era impensable. Y según los datos, vamos a rebasar a Canadá, que es el único que quedó en primer lugar, llamémoslo de esta forma, a nivel de todo el continente. Canadá tuvo 2.2 cada 100.000 habitantes. Sí. Sin embargo, a la fecha hemos logrado unos logros considerables en violencia homicida. Agradecemos profundamente la amabilidad que ha tenido con este espacio noticioso a Luis Contreras, experto en temas de seguridad, que desde El Salvador nos cuenta la experiencia de ese país para mejorar al punto de ser catalogado uno de los países más seguros del área. Muchísimas gracias a Luis Contreras, nuevamente desde El Salvador. Saludos atentos. Un saludo hasta Honduras y bendiciones. Amén, igualmente. Recordemos que lamentable lo que está ocurriendo, porque este análisis viene a razón de lo que ha pasado en las últimas horas con 15 policías y sin borrar el antecedente que un director de la policía, así como otros miembros, han sido llevados a la justicia de Estados Unidos y encontrados culpables también por el delito de narcotráfico. Así concluimos a la de redacción. Vamos a una pausa comercial y volvemos.